Bueno, les presento a la doctora María Paz Escribano. Ella es doctora en medicina, es especialista en la parte de neurología cognitiva, trabaja en el Sanatorio Allende, en el Instituto González Palau. También es docente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de La Rioja. Así que bueno, muchísimas gracias María Paz por haber aceptado esta invitación. Y bueno, como ya dije hace un ratito, vamos a hablar sobre las secuelas que puede dejar haber tenido la infección por COVID-19. Así que si quieres empezamos con las preguntas, ¿te parece? Bueno, sí, por supuesto. Primero que nada, agradecerles a ustedes la invitación y, y también agradecerles este espacio que tienen tan importante para la gente, para, bueno, recibir información de calidad respecto a este tema que nos tiene tan convulsionados a todos. Exactamente, bueno, gracias. Bueno, entonces empezamos con las preguntas. La primera es, ¿qué son los tan mencionados efectos a largo plazo de COVID-19, que también son conocidos como long COVID en inglés? Sí, bueno, la verdad que este es como un conjunto de síntomas que hoy por hoy, digamos, lo primero que tenemos para decir en relación a todo lo que vamos a hablar hoy es que todos los estudios son muy recientes y por lo tanto eso Ujú. hace que la información que tenemos sea dinámica. Eso quiere decir que lo que hoy estamos, digamos, como determinando que es así, capaz dentro de 2 meses lo definimos de forma diferente. Ujú. Eh, Hoy por hoy, lo que se define como COVID prolongado o el long COVID son aquellos síntomas que persisten más allá de las 4 semanas después de que se produjo la infección Ok. y que pueden coexistir, digamos, como en todos los tipos de infección, por decirlo de alguna forma, porque a lo mejor alguien cree que están relacionados con aquellas personas que tuvieron internaciones prolongadas o graves o demás, pero lo que sabemos hasta ahora es que se puede dar en todo tipo de pacientes, tanto en los que estuvieron internados como incluso en aquellos que tuvieron a lo mejor síntomas muy leves y Ujú. también incluso algunos que cursaron asintomáticos, pero luego presentaron síntomas, sobre todo esta última parte a nivel cognitivo y emocional. Bueno, y ahí vamos a esa parte de digamos, cuáles son esas secuelas que hoy se dice cognitivas y emocionales que afectan a estos pacientes. O sea, ¿a qué te referís cuando decís cognitivo y emocional? O sea, ¿cómo una persona se da cuenta que está viviendo eso, digamos? Bueno, hay varios síntomas que están reportados como parte del long COVID relacionado a las áreas cognitivas y emocionales. Podríamos decir que como en lo cognitivo vamos a hacer referencia a aquellas cosas que tienen que ver, digamos, como con nuestras funciones intelectuales, la memoria, la atención y demás, y que cuando hablemos de emociones tiene que ver, bueno, más con cómo nos sentimos, digamos, en el día a día, si estamos contentos, si estamos tristes, si estamos angustiados, ansiosos, ¿sí? Los principales síntomas que se reportaron en relación a esas dos áreas es, por el lado cognitivo, principalmente fallos atencionales, es decir, esto de que uno está como más distraído, que nos cuesta prestar atención, como que perdemos las cosas, pero no por olvido, sino porque como que no nos damos cuenta dónde las ponemos, nos perdemos la llave, la billetera, además. También algunos fallos de memoria, pero estos están como más asociados a los pacientes que a lo mejor sí cursaron algún tipo de internación. Y también lo que llamamos algún fallo en lo que son las funciones ejecutivas, los pacientes que son aquellas que nos permiten como realizar algunas tareas complejas. Entonces, como por ejemplo cocinar, lleva una serie de pasos. De repente, como eso que hacíamos tan cotidianamente, que lleva una serie de pasos, no nos sale tan cotidiano, como que lo tenemos que pensar,
o nos trabamos, o qué sé yo, a lo mejor ponemos los huevos sin poner el agua o cosas por el estilo. Esos son como los principales síntomas en el área cognitiva. Y en el área emocional, en realidad lo que más se ve son síntomas depresivos que no, digamos, no llegan a constituir a lo mejor, digamos, una depresión en sí misma, pero como desgano, tristeza, falta de motivación para realizar cosas y demás, ¿sí? Y también, todavía más frecuente que eso, trastornos de ansiedad y irritabilidad. Esos son como los tres grandes grupos de síntomas emocionales. Ujú. Esto es bastante variable y hasta donde sabemos, digamos, todavía no hay como una relación entre qué de la infección causa estos síntomas y también se evalúan otros factores, porque el mismo hecho de estar enfermo genera todo un cambio emocional, el estar aislado, el no saber qué me va a pasar, cómo voy a evolucionar y genera toda una situación de estrés. Entonces, bueno, quedan por dilucidar, digamos, si esos síntomas que observamos son efectos del COVID propiamente dicho o de toda la situación relacionada a la vivencia de la enfermedad. Claro, claro. Más que nada la parte emocional te referís, ¿no? Sí, sí, pero algunos síntomas cognitivos, sobre todo los atencionales, que se Ajá. ven frecuentemente también en otras patologías que generan o en los síndromes de estrés postraumático, eh, podrían estar relacionados también con digamos, efecto relativo a la vivencia de la enfermedad y no tanto a la infección del virus. Bien, bien, bien. Bueno, dice, ¿cuáles son hasta el momento los síndromes o patologías o las patologías descriptas que están asociadas al long COVID? O sea, ¿hay algo que te predisponga más, por ejemplo, a desarrollar el long COVID o... Eh, con respecto a los factores predisponentes, en realidad lo que se vio, por un lado, que eh, es un poco más frecuente en mujeres, por ejemplo, pero no hay como una estrecha relación, así como sí lo hay, por ejemplo, qué sé yo, que los adultos mayores tienen más mortalidad y demás, todavía no hay una relación estrecha, pero sí se vio en mujeres jóvenes que son las que más han reportado síntomas post-COVID, pero como que también se ve que las mujeres tienden a dilatar las consultas, entonces no sabemos si es que es realmente esta predisposición o que, bueno, como las mujeres van consultando más tarde, porque incluso algunas consultan cuando ya están como casi resolviendo los síntomas, Ujú. este, y se debe a eso. No solamente acá, sino que uno cuando va a revisar la literatura de otros países, se observa también esta tendencia de las mujeres jóvenes, pero no está todavía determinado como un factor predisponente. Y con respecto a cuáles son como los síndromes, digamos, que pueden aparecer, podríamos mencionar que hay tres órganos que serían como los más afectados, que podrían ser el corazón, Ujú. los pulmones y el cerebro. Lo Bien. pulmonar generalmente tiene más que ver cuando efectivamente hubo muchos síntomas a nivel respiratorio, y tiene que ver con que continúa la tos, la dificultad para respirar, por ahí como que actividades que antes uno podía hacer y de repente generan como mucha fatiga o nos cansan antes, ¿sí? También debilidad. Con respecto a la parte cardíaca, se ha observado que incluso en pacientes que cursaron con síntomas leves, que a lo mejor tuvieron solamente un poco de fiebre, dolor de garganta y nada más, se observa cierta inflamación, digamos, a nivel del corazón, que puede ser vista nomás a través de una ecografía cardíaca y que se manifiesta también como con cansancio, a veces pueden aparecer palpitaciones y demás. Y a nivel cerebral, lo que se viene observando hasta ahora es que hay como un incremento de la predisposición de los pacientes que sufrieron COVID
a padecer más accidentes cerebrovasculares, es decir, los ACV. Ujú. Eh, si bien hay algunas series o algunos estudios que han reportado con una frecuencia bastante alta de digamos, como de esta predisposición, eh, hay otros que no. Ok, Hay otros que, y hay que, bueno, entonces, eh, por ahí yo siempre estoy pensando en mis pacientes y todo cuando me vienen a consultar por esto, y si bien es como que hay que estar alerta de todos estos síntomas del post-COVID y de ser posible, si uno los tiene, acceder a las consultas post-COVID y demás, pero por ahora es, digamos, todo lo estamos como teniendo en revisión, como dije al claro, principio, digamos. claro, claro, claro. Y más o menos, ¿se sabe qué porcentaje de las personas que se infectan desarrollan este tipo de síntomas? Y creo que más o menos ya lo dijiste antes, pero si hay alguna correlación entre cuán grave fue el COVID que vos tuviste y el desarrollo de las secuelas a largo plazo. Sí, las series reportan porcentajes muy variados, pero más o menos el acuerdo es que uno de cada 10 pacientes que tuvieron COVID reportan síntomas de COVID prolongado. En algunas series se reporta hasta un 34%, incluso un 60%, pero la mayor parte de los estudios, uno de cada 10 aproximadamente. O sea, entre un 10 y un 15%. Eh, Como dije antes, no, los síntomas del COVID prolongado no están directamente relacionados con los síntomas de COVID. Okay. En los pacientes que tuvieron internaciones y sobre todo las internaciones prolongadas, ni que hablar los pacientes que tuvieron en terapia, en realidad uno por ahí observa síntomas que se observan en otras infecciones o enfermedades o por la misma internación. Entonces en estos grupos es como más difícil todavía saber qué es consecuencia del mismo estrés que COVID. genera una patología inflamatoria como esa y demás, y que no. Pero, o sea, digamos, sobre todo esto de establecer como el límite de tiempo, porque uno no sabe si todavía está como en un periodo de convalescencia o realmente, digamos, estos pacientes ya tienen lo que llamamos el COVID prolongado. Pero como dijimos, en los pacientes que cursan con síntomas leves y siguen persistiendo estos síntomas, digamos, a partir de las 4 semanas, más o menos es esa la frecuencia, digamos, que se está Está advirtiendo. bien. Uno de cada 10 pacientes. Bien. ¿Y qué, o sea, qué señales les dirías vos a un paciente que ya hace 4 semanas que tuvo COVID, por ejemplo? ¿Qué señales tiene que considerar ese paciente o a qué le tiene que prestar atención y cuándo tiene que consultar al médico, ¿no? Luego de haber tenido ese COVID. O sea, ¿qué señales de alerta le dirías vos como para que ellos tengan en cuenta? Sí, habitualmente, digamos, bueno, eso nosotros cuando hablamos con los pacientes le decimos los signos de alarma que se le dan al paciente para que retome la consulta de forma precoz, cosa de poder realizar intervenciones prontas y obtener mejores resultados. Eh, como al igual que los síntomas de COVID en general son variados, pero si después de esas 4 semanas persiste el cansancio, la falta de aire, aparecen palpitaciones, notamos cambios en el humor o en la personalidad, notamos que no podemos desarrollar las tareas que desarrollamos habitualmente de la misma forma, ya sea porque nos cansamos, digamos, como a nivel físico o motriz, o porque nos cuesta esto como de la planificación de la tarea, ¿sí? Si sentimos algún dolor en el pecho, ¿sí? Cualquiera de esas cosas deberían motivar la consulta, no como una alarma de que eso vaya a derivar en algo grave, pero sí para poder estudiarlo. Una cosa importante de estos síntomas post-COVID es que en la mayoría de los estudios que se vienen haciendo
hasta ahora, que por ahí los más avanzados son en Reino Unido y bueno, en algunas otras partes de Europa, se ve que la mayor parte revierten más o menos a los 6 meses, digamos, ya revirtieron todos los síntomas. Ujú. Y hay un muy pequeñito porcentaje que, o sea, como que sostiene las secuelas más allá de ese tiempo. Pero bueno, pensemos que llevamos recién 1 año y medio de pandemia, entonces es por ahí difícil ver cuánto pueden llegar a durar los síntomas y han ido cambiando también las características de la enfermedad mientras se desarrolla. Entonces, bueno, eso también será una cosa a estudiar. Perfecto, perfecto. Después otra de las preguntas, bueno, la de los sexos, nos dijiste ya que en mujeres era más prevalente, mujeres jóvenes, y en edades, eh, ¿hay Sí, algo? en realidad, por ejemplo, los adultos mayores, eh, como tienen más predisposición, digamos, a desarrollar la infección y demás, ha habido como una ligera prevalencia, digamos, superior en ese grupo etario, pero, digamos, el grupo fuerte que va a generar el post-COVID, porque generalmente el adulto mayor desarrolla formas más graves y aparece esto que yo digo, que son un montón de síntomas que a lo mejor vienen derivados de la gravedad de la enfermedad en sí. Y el grupo más fuerte que generalmente presenta el long COVID va en una edad que va entre los 35 y los 50 años, más o menos. Ok, Ese es como el grupo de mayor prevalencia del COVID prolongado. ok. Bien, bueno. Sigamos. Dice, ¿se puede predecir el desarrollo, digamos, de estas secuelas? Digamos, por ejemplo, a periodos cortos, por ejemplo, si vos ves que un paciente desarrolla tal síntoma, poder predecir que va a tener o no el long COVID. La verdad que hasta ahora, digamos, como que no ha surgido, digamos, ninguna herramienta lo suficientemente fidedigna ni desde lo clínico, ni desde lo bioquímico y demás, para poder predecir, digamos, los síntomas que vamos a tener a largo plazo. Porque ya vimos esto de que incluso con síntomas muy leves, después pueden, aparecer otro tipo de síntomas. Ok, Sí, por ejemplo, hay algunos pacientes, digamos, que cursan COVID con lo que llamamos síntomas neurológicos, ya sea porque tuvieron mareos, vértigos, la pérdida del olfato o porque tuvieron muchas cefaleas y ok. demás que en esos se ha notado una mayor predisposición luego a padecer síntomas cognitivos o emocionales. Eso podría ser como algún tipo, digamos, o sea, como que si alguien cursó con anosmia, pero, o sea, con esto de la pérdida del olfato o del gusto, después podría llegar a tener, por ejemplo, problemas de atención. Pero si bien es como que ha visto alguna relación, no se lo puede como denominar como un factor predictor. De hecho, hay varias como investigaciones tratando de generar como algoritmos o digamos algún otro tipo no sé, a través del machine learning o la inteligencia artificial que Ok. permita de alguna forma hacer esta predicción que por ahora solamente tenemos como una asociación leve entre estos síntomas neurológicos durante la infección y los síntomas cognitivos o emocionales luego. Perfecto, perfecto. Después otra de las preguntas es, dice, si existen posibilidades de tratamiento, ya sea con medicamentos o con algún tipo de rehabilitación. Ujú. Bueno, sin duda que esto de creo que el mayor desafío, digamos, que ha presentado tanto la infección por COVID como eh, el post-COVID es el tema del tratamiento, ¿no? Porque, eh, eh,
bueno, por ahora pareciera como que con nada terminamos de dar en la tecla. Pero lo que sí se está haciendo actualmente es que ya sea que se manifiestan en estas tres áreas, digamos, o tres órganos, que son los tres principales órganos de choque, es decir, el corazón, Ujú. el pulmón y la parte más neurológica, es que, bueno, se abordan desde otras estrategias que convencionalmente se utilizan para patologías cardíacas, respiratorias o neurológicas. Por ejemplo, en los pacientes eh, que están cursando con síntomas cognitivos, se pueden desarrollar programas de estimulación cognitiva y estos por ahora vienen teniendo buenos resultados, digamos. Es como que lo que se ha podido observar, aunque llevan tiempos muy breves estos estudios, es que acortan el periodo de los síntomas. O sea, en vez de durar estos 6 a 8 meses que plantean que pueden llegar a durar los síntomas post-COVID, se produce una reducción y pueden durar a lo mejor 4 o 5 meses. Ok. Igualmente, como les digo, es bastante difícil por ahí determinar, son estudios pequeños que se han hecho respecto de eso, porque, bueno, hasta que se han identificado las secuelas, se han largado los estudios y todo, bueno, es un poco difícil de evaluar, pero eso es más o menos lo que se sabe. Con respecto a Bien. la parte cardíaca, generalmente se van haciendo como estudios de seguimiento, a lo mejor se acompaña el paciente con medicación similar a la que se acompaña a lo mejor para la insuficiencia cardíaca de otra etiología o demás, pero sí se ha visto que algunas de esas afecciones cardíacas retrogradan, otras no, quedan como secuelas definitivas, pero en un alto porcentaje también desaparecen después estas alteraciones que son más bien funcionales, que aparecen en el ecocardiograma, suelen Ujú. retrogradar. Y mientras tanto se lo va haciendo un seguimiento y se le da medicación adecuada para eso. Y con las secuelas a nivel pulmonar también ocurre algo similar. En el caso del pulmón, como que los estudios que más, digamos, ayudan a este seguimiento son la tomografía, del que es una imagen de alta calidad del pulmón, y la espirometría, que consiste en un estudio que se sopla, digamos, en un dispositivo y nos ayuda a medir, digamos, los flujos, es decir, cómo entra y sale el aire de adentro del pulmón, que a veces es una de las cosas que se altera y da esta sensación de falta de aire. Bien. Entonces, bueno, se van haciendo estos controles y lo más habitual hasta ahora que se ve es que alrededor de los 6 u 8 meses se recuperan a los valores anteriores o muy similares. Y un pequeño porcentaje, por supuesto que ha visto que siguen permaneciendo las secuelas, pero por suerte no son la mayoría. Ok. Y con respecto, por ejemplo, a la parte cognitiva del tratamiento, o sea, ustedes, por ejemplo, ponen al paciente, por decirte, a hacer algo, a recordar algo o a recordar imágenes, ¿qué es lo que les hacen hacer? Sí, en realidad lo que se hace primero es una evaluación neurocognitiva completa, que la Ujú. evaluación neurocognitiva es un estudio que hoy por hoy se hace incluso para muchas otras patologías u otros síntomas, en el cual se hacen toda una serie de test para evaluar las diferentes funciones cognitivas, es decir, el lenguaje, la memoria, la atención, esto que yo les hablaba al principio de las funciones ejecutivas, que son las que nos ayudan como organizar, planificar y demás. También en esas baterías de estudios se evalúan y se abordan aspectos emocionales y también digamos, la percepción de los factores estresantes y el nivel de exposición a factores estresantes. Con Ujú. toda esa información se realiza un plan de tratamiento que siempre es personalizado, porque cada Claro. persona va a tener como algo distinto, digamos, en relación a eso. Y entonces las estrategias de estimulación que se van dando son diversas en función de cuál es la función que está más afectada.
Y si yo, por ejemplo, tengo muy afectada la memoria, en realidad uno empieza como rehabilitando primero las otras funciones alrededor para, como digamos, no frustrarse con eso que ya sabemos que no está andando del todo bien, hasta que eso va dando sus frutos y uno puede, como, bueno, poder avanzar en el dominio, que es el más afectado. Pero las estrategias son muy variadas, desde algún tipo de ejercicios, como, no sé, por decir, tipo como si fueran crucigramas o algo así, aunque son un poco más complejos, hasta Ujú. tareas que uno llamaría más ecológicas, es decir, como del desarrollo de esas funciones en nuestras actividades cotidianas, es decir, por Ujú. ejemplo, generarse, qué sé yo, un calendario para no olvidarse de las cosas, Ujú. poner alarmas, visión, la luz. Ahí sí. Para que, ahí, ve, María Paz, ahí se te cortó cuando dijiste justo lo de ponerse alarmas, ahí se te cortó, me parece. Ah, no, bueno, habla de diferentes estrategias, ¿sí? Ujú. Como por ejemplo el uso de alarmas, de Ujú. calendarios, Ujú. la exposición solar para regular los Ujú. ciclos de sueño y vigilia. Bueno, Ujú. varias estrategias que Eso, van variando en función de cuál es el déficit principal que presenta el paciente, siempre basándose en esa evaluación previa. perfecto, perfecto. Bueno, ¿hola? ¿Me escuchan? Sí, sí. Otra de las preguntas, esperen que me estoy quedando yo sin batería. Dice, a ver, dice, se dice que solo aquellas personas que han estado internadas por COVID y que presentaron síntomas posteriores al curso de la enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre con las personas asintomáticas? O sea, que después se dan cuenta que tuvieron COVID y bueno, pasa esto, digamos. Bueno, creo que ese es el grupo de más interés en estudio, porque, bueno, Ujú. como dije al principio, en realidad el paciente internado, y sobre todo si estuvo internado en terapia, puede tener, digamos, toda una constelación de síntomas, tanto de la esfera física como de la esfera cognitiva y emocional, que están asociados a todo el proceso inflamatorio tan grande que genera el COVID y también asociados a la misma internación, a la enfermedad prolongada y demás. Pero digo que este es el grupo de mayor interés en tanto que como que resulta más enigmático tratar de comprender, digamos, cómo es posible que el COVID, digamos, produzca alteraciones o síntomas de COVID prolongado en pacientes que en realidad no tuvieron COVID, digamos, o sea, cursaron la infección, lo sabemos porque dieron positivos en los test, pero a lo mejor no tuvieron síntomas o tuvieron síntomas muy leves. Pero a pesar de eso, después de las 4 semanas, aparece, digamos, sobre todo en estos pacientes, los más frecuentes son los síntomas cognitivos y emocionales y la sensación como de fatiga, de cansancio, de debilidad, que como que los acompaña durante mucho tiempo. También esto que se ha llamado y que se ha popularizado bastante en el último tiempo de la niebla mental, esta sensación de estar como en una nube, como de no tener como la misma velocidad para procesar la información y Ujú. demás. Eh, bueno, eso se puede presentar incluso en pacientes que cursaron la infección de manera asintomática. Las Ok, causas todavía no no se sabe. tenemos idea de Bien. qué. ¿Y estas secuelas, María Paz, se han observado en adolescentes, en niñas o en niños? Sí, los estudios en niños y adolescentes vienen todavía más retrasados. Primero Ujú. porque sobre todo durante las primeras olas
hubo un Ujú, porcentaje muy bajo de niños afectados, ujú, pero durante las segundas y terceras olas, al igual que nos está pasando acá, en el resto del mundo ya empezaron a aparecer, bueno, más niños que cursaron infección de diferentes tipos, de ujú, leves, hospitalizados y demás. Y digamos, más o menos se han visualizado las mismas cosas que en los adultos, pero como que el nivel de alerta de los, digamos, en el caso de los niños depende mucho de la consulta de los padres. claro. Entonces es como que, bueno, falta recabar bastante información al respecto. Si Ujú, bien se sabe porque hay como reportes de casos y hay algunas series de casos un poquito más amplias, pero ninguna ha estudiado como todavía de forma contundente eso, pero lo que se viene reportando, se está empezando a reportar, es sobre todo que en los niños se manifiesta con irritabilidad, cambios en el humor y en el carácter. Algunos niños que no pueden volver a las tareas escolares de forma habitual porque presentan como un cansancio excesivo o dificultad para concentrarse en la escuela. Esos ujú. han sido como los principales síntomas de COVID prolongado en los niños. No se han visto, en los que han cursado con síntomas leves y eso, no se han visto estas repercusiones a nivel cardíaco o Bien. pulmonar. Y lo que sí en algunas series aparece que los que han desarrollado este COVID prolongado han sido pacientes pediátricos que tenían alguna patología previa. A Mm, diferencia de lo que hasta ahora vemos en los adultos, que a lo mejor sin patología previa, sintomático y todo, lo mismo tienen COVID ok, prolongado. bien. Bueno, acá tengo algunas preguntas del público, María Paz. Una dice, ¿cómo tratamos la cefalea de los pacientes COVID que quedaron con ese síntoma? O sea, ¿solo sintomáticamente preguntan? Debe ser un médico. Sí, tal cual. Bueno, la verdad es que es todo un desafío. Hemos estado observando cuadros de cefalea muy severos post-COVID. ¿Qué pasa? Las cefaleas, que es el dolor de cabeza, digamos, como que tenemos dos tipos de abordaje. Uno que es el tratamiento agudo, es decir, cuando uno está con el dolor de cabeza y que habitualmente para eso usamos analgésicos comunes y no tanto dependiendo de la severidad y de cuánto se vaya prolongando en el tiempo. El tema es que las definiciones de la neurología para el otro caso, que serían los dolores de cabeza crónicos, nos exige que ese dolor haya persistido durante al menos 3 meses, entre otras cosas. El tema es que a lo mejor para los 3 meses, como es asociada a COVID, ya se fue y durante ese periodo, hasta los 3 meses, suele ser muy intensa la cefalea. Entonces, de a poco estamos como desarrollando, digamos, algunos protocolos o algunos, digamos, criterios diferentes para abordar las cefaleas post-COVID, digamos, que son muy discapacitantes. Claro. Entonces, lo que se hace es usar los tratamientos que convencionalmente se usan para las cefaleas crónicas, que es importante de paso comentar que esos tratamientos siempre involucran como grupos de drogas que no son analgésicos, sino que son drogas que se usan a lo mejor para bajar la tensión o para la epilepsia, algunos Mm, antipsicóticos, antidepresivos, pero no porque el paciente sea epiléptico o sea hipertenso o lo que fuera, sino porque sirven para el tratamiento del dolor. Y hoy por perfecto. hoy, una de las cosas que estaría como más o menos más acertada o aprobada o al menos aceptada entre la comunidad médica porque viene dando más o menos buen resultado es el uso de la amitriptilina, Mm, que bueno, es un antidepresivo pero que se utiliza a dosis muy bajas para el tratamiento de estas que le llamamos cefaleas crónicas diarias de alta intensidad y que le han exigido al paciente a lo mejor tomar muchos analgésicos. bien. Por ahora
tratando de establecer límites entre las 2 y las 3 semanas, como que si ya el paciente durante 3 semanas no logró controlar con analgésicos comunes esa cefalea y le está siendo muy incapacitante, se inicia el tratamiento crónico. Perfecto, perfecto. Bueno, y otra pregunta del público dice, ¿debería postergarse la vacunación si hay síntomas post-COVID? O sea, si hay secuelas No, neurológicas. No, bien. no, hoy por hoy es como que vacunación ante todo, digamos, salvo que, bueno, las contraindicaciones para vacunarse son muy pocas y el long COVID o el COVID prolongado no es una contraindicación. Perfecto, perfecto, perfecto. Em, y creo que no tenemos nada más. Ah, hay una pregunta que dice si, digamos, las secuelas que se ven a nivel cardíaco pueden llegar a afectar toda la parte renal, digamos, del individuo. En realidad no están descritas como un grupo principal. Sí se pueden Ujú. ver secuelas a nivel renal, sobre todo en los pacientes que cursaron una infección grave, porque la insuficiencia renal es como parte bueno, del mismo proceso inflamatorio multisistémico que se da en el COVID grave, pero no Ujú. están descritos los síntomas de este grupo de padecimientos asociados al long COVID. No quiere decir que a lo mejor dentro de un par de Ujú. meses las podamos Después, incluir, pero por ahora, digamos, pueden estar relacionados, pero a lo mejor con algún daño que se produjo durante la misma infección y no con una persistencia, digamos, poco relacionada con esa infección después de las 4 semanas. perfecto, perfecto. Bueno, bueno, María Paz, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, desde todo el grupo de Informar te agradecemos por tu participación y tu buena predisposición y bueno, que ya saben que hay que cuidarse, seguir cuidándose, vacunarse por más que tenga secuelas y consulten a sus médicos si después de haber tenido COVID, siguen con síntomas como los que mencionó la doctora Escribano. ¿Sí? Bueno, Muchísimas gracias, María Paz. muchísimas gracias a usted por invitarnos y bueno, darnos este espacio para y darle el espacio también a la gente para, bueno, sacarse las dudas, ya que en estos tiempos de tanta infodemia, bueno, tener como un lugar donde recurrir de información confiable que nos genere un poco de tranquilidad, porque, bueno, esto ya estamos mucho Ujú, más cerca del fin. Pero lo que sí te puedo decir es ujú. que tenemos muchos pacientes que no tuvieron COVID ni nada, pero que están muy estresados con toda la situación, así que Claro. contribuir a generar un clima un poco más armonioso a partir de la buena información es un placer, la verdad. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en el próximo vivo a todos. Gracias, saludos. Chao, Chao, muchas chao, gracias. Chao, chao. chao, hasta luego.